Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La insulina te ayuda, pero también te puede matar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, amigos, quiero hablarles sobre el tema de, el exceso de insulina y los daños que puede causar al cuerpo el exceso de insulina. Voy a empezar por decir que me interesé muchísimo en este tema después de la publicación del libro Diabetes sin Problemas. Diabetes sin Problemas ya está disponible en Costa Rica, próximamente va a estar disponible en México, y ya un poquito más adelante va a estar disponible en Colombia también, ¿no? De hecho, en estos países vamos a estar publicando una versión abreviada, que es una versión un poco más, es como la mitad de esta, ¿no? Donde básicamente queda nada más que lo esencial. Esto es como la diabetes explicada en arroz habichuelas, ¿no? O en arroz y frijoles. Acá en Puerto Rico decimos arroz habichuela cuando queremos decir que está en lenguaje muy sencillo, fácil de entender, porque esto cualquier persona, aunque no tenga una educación avanzada, lo puede entender. Está explicado en palabras sencillas, así como yo hablo, ¿no? Ahora, voy a hablarles un momentito de la importancia de la insulina y de los daños del exceso de insulina, porque la insulina lo mismo es esencial, porque te ayuda a sobrevivir, pero también si está en exceso te mata. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. La forma en que el cuerpo humano funciona, pues depende de la insulina. El cuerpo humano es así. Aquí, en este lado acá, aquí debajo del lado izquierdo, aquí debajo de lo que sería el seno izquierdo de una mujer, por aquí está el páncreas. El páncreas es un órgano como del tamaño de su puño y es un órgano que produce varias hormonas importantes, pero la principal que produce es insulina. La insulina se produce, principalmente en respuesta al consumo de carbohidratos. O sea, todos los alimentos necesitan de insulina para ser digeridos o utilizados por el cuerpo. Sin insulina no se puede aprovechar nada de lo que uno coma, ¿no? Pero como bien sabemos, están las proteínas, ¿verdad? Estamos hablando de carne, queso, huevo. Están los carbohidratos. Y están las grasas o aceites, ¿no? Ahora, esos tres grupos, proteínas, carbohidratos, grasas o aceites, pues son los tres grupos principales que componen la nutrición, ¿no? Ahora, esos tres grupos, ninguno de esos componentes de la alimentación se pueden utilizar sin insulina. Porque la insulina es la que permite, la acción de la insulina es la que permite que la célula abra, como decir la puerta, para que entonces la glucosa, que es el azúcar de la sangre, pueda entrar. O sea, no hay forma para que la glucosa llegue hasta adentro si no hay una insulina dándole una señal a la pared de la célula para que abra las puertas para que la glucosa pueda entrar. Quiere decir que la acción de la célula alimentarse, de utilizar la glucosa, del azúcar de la sangre, es permitida por la insulina, porque la insulina es la que le da la señal a la célula de ábreme la puerta que te traigo comida, y la comida es la glucosa, ¿no? Así que básicamente esto es cómo funciona el mecanismo. Esto funciona así 24 horas al día, todo el tiempo. En el momento que esto deje de funcionar o que la insulina deje de funcionar, pues usted se murió de hambre, porque aunque tenga el cuerpo lleno de glucosa, si el cuerpo no puede usar esa glucosa, pues usted se muere de hambre. Así que básicamente la insulina es lo que controla el abasto de alimento a la célula, porque sin la insulina no se puede penetrar la glucosa dentro de la célula. Ahora, fíjese, cuando uno come de forma regular, cuando usted hace la dieta 3x1, por ejemplo, ¿verdad? Pues usted sabe que en la dieta 3x1, una cuarta parte de los alimentos son alimentos tipo E. Los E son ¿qué? Los que engordan, los enemigos del control de la diabetes. Estamos hablando de pan, harina, arroz, papas, dulce, chocolate, Coca-Cola, ese tipo de cosas, ¿no? Así que ese tipo de alimentos, que son los que son altos en carbohidratos refinados, son los que obligan al cuerpo a producir mucha insulina. Quiere decir, mucho consumo de alimentos tipo E, mucha insulina. Poco consumo de alimentos tipo E, poca insulina. Así que básicamente, cuando el cuerpo está produciendo exceso de insulina, es solamente porque usted está consumiendo exceso de carbohidratos. Ahora, el exceso de insulina tiene su propio efecto, porque el exceso de insulina, una de las cosas que hace es que empieza a causar, por ejemplo, en la mujer, empieza a causar pólipos en los ovarios. Así que los pólipos en los ovarios son causados por el exceso de insulina.
¿Qué pasa? Una mujer consume excesivamente de alimentos tipo E, que son enemigos del control de la diabetes o que son alimentos que engordan, carbohidratos, pan, harina, pues va a producir el cuerpo demasiada insulina. Si hay demasiada insulina, se van a producir pólipos. Lo otro que pasa es que cuando hay mucha insulina, la tiroides se inflama. Y se inflama porque la insulina es una hormona de crecimiento que obliga a las células a dividirse. Y muchas personas que le empiezan a salir nódulos en la tiroides o inclusive cáncer les sale porque tienen exceso de insulina que está estimulando la tiroides. O sea, todos los problemas, o una gran parte de los problemas vienen por exceso de insulina. Pero ese exceso de insulina está creado por el exceso de carbohidratos refinados, que son los alimentos tipo E. Así que a la hora de uno medir la insulina, uno tiene que ver que no haya exceso de insulina, porque el exceso de insulina, de la misma forma que la insulina le ayuda a usted a mantenerse vivo, si está en exceso, le puede matar. Se sabe y está comprobado que los diabéticos que más insulina se inyectan son los que menos viven. O sea que la vida de un diabético, el tiempo que va a durar, depende de cuánta insulina se tenga que inyectar. Mientras más ese diabético o esa persona con obesidad aplica la dieta 3x1 y menos excesos de insulina haya, más va a durar su vida. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.